Muchas gracias, Prisi, y gracias también por tomarte el tiempo para hacerlo. Hoy queremos hablar también de un tema que es bien importante, que es sobre la homosexualidad. Es un tema, creo que muy relevante también para el tiempo en el que estamos viviendo y cada vez lo vemos más. Es también relevante para el mes en el que estamos. Eh, bueno, mundialmente es conocido este mes como el mes del orgullo gay, e incluso, si no mal, en lo que investigué, el próximo martes es el Día del Orgullo gay o de toda esa comunidad. Entonces, quisiera pedir que me acompañes en oración ahorita para poder iniciar. Realmente creo que es un tema bien importante, también bien delicado para poder hablar. Y te quiero pedir ciertos favores, además de que podamos orar ahorita. Yo creo que el hecho que podamos estar quizás en el celular nos puede tener, bueno, la mayoría es en el celular, nos puede tender a cierta tentación de distraernos o meternos en lugar de estar en la reunión, meterte más fácil a WhatsApp o a Facebook o a cualquier otra red y entonces distraerte más. ¿Qué podría conllevar que te distraigas más? Podría conllevar que tú escuches algo eh, que no lo escuchaste bien o se te distrajiste, entonces escuchas algo diferente. Y eso es delicado en especial para temas como este. Pero también creo que es importante el hecho que puedas poner atención porque estamos viviendo en tiempos y en la historia de la humanidad siempre se ha visto un ataque contra, contra Dios, contra Jesús, contra todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Y ahora estamos viviendo un ataque también fuerte, ¿verdad? Ya no solo contra Jesús o contra Dios, sino también contra la familia y contra el diseño que Dios hizo. Entonces quiero pedirte que me acompañes orando y de ahí vamos a ir iniciando. Si tenés la posibilidad de poder anotar, te animo a que tú puedas conseguir un papel o un cuaderno, una libreta, que puedas anotar. He hecho una presentación que espero que te ayude eh, y espero que sea de bendición también para ti, por si necesitas en algún momento. Eh, También recibimos varias preguntas de ustedes, las voy a leer unas y creo que en el transcurso de lo que voy a estar hablando voy a responder algunas de las preguntas. Entonces te animo a que lo puedas ir anotando y eso va a ser importante también para ti. Sí, para ti es muy fácil también aprender mientras tú estás escribiendo. Entonces, comencemos orando por este tiempo. Señor, te damos las gracias por este día. Yo te doy las gracias porque podamos estarnos conectando, porque podamos estar aquí juntos, a pesar que no estamos físicamente a la par, Señor, pero nos une siempre lo mismo, Señor. Gracias porque tú nos has unido, nos has mantenido hasta acá. Poder ver a 60 chicos conectados para mí es una felicidad, porque recuerdo los momentos de verlos normalmente en la iglesia y verlos a ellos y también ahora verlos que no se nos han perdido, que siguen aquí, que siguen interesados en poder escucharte, que siguen interesados en ver, aparte de la iglesia, también conectada y buscando cómo aprender, cómo crecer. Para mí es importante. Pero Señor, en este justo momento que vamos a hablar sobre un tema como la homosexualidad, yo te quiero pedir, Señor, que me ayudes, que me bendigas, Señor, porque es un tema que no es fácil de hablar, pero que puedas quitar de mí cualquier prejuicio, cualquier pensamiento interno que yo pueda tener, que seas tú el que hable a través de mí. Señor, yo te quiero pedir que tú puedas poner en el corazón de cada uno de los presos también la sabiduría para poder comprender qué es la posición que tú esperas de nosotros como cristianos y que nos ayude, Señor, a poder compartir siempre tu palabra a cualquier persona que la necesite. En nombre de Jesús. Bueno, te animo de verdad que puedas hacer todo el esfuerzo posible por poner atención. Yo sé que es difícil poner atención o estar sentado un buen rato, eh, y más cuando es en estos medios y más si has tenido clases todo el día, yo sé que es más difícil. Te animo a que puedas hacer un gran esfuerzo para poder hacerlo esta vez. Y hablando o comenzando a hablar ya de ese tema sobre la homosexualidad,
creo que hay un punto con el que quisiera iniciar antes incluso de leer algunas de las preguntas que me mandaron y antes incluso de comenzar a leer un pasaje que a mí me llamó la atención para poder hablar este día. Yo creo, bueno, una de las preguntas que nos hicieron fue qué era en esas letras que nosotros publicamos, que era si tenías preguntas sobre la comunidad LGTBI, que lo pusimos en Instagram. Bueno, esta comunidad son personas que se identifican como lesbianas, gays, transexuales, intersexuales, bisexuales, y también hay muchas otras formas en que ellos se identifican. Ese es el punto de poder hablarlo ahora. El problema es que muchas veces nosotros como cristianos hemos pecado en tratar mal a alguien que tiene un problema. En ese punto específico, en tratar a alguien que tiene un pecado, como es la homosexualidad. Las personas homosexuales tienen un pecado, al igual que las personas que mienten, al igual que las personas que roban, al igual que las personas que hacen otro tipo de pecados. Y esas personas, las personas homosexuales, yo creería que si tenemos la oportunidad algún día de que en el ministerio llegue una persona que no conoce a Cristo y que cree ser homosexual, yo esperaría que en Preju, en Iglesia Bautista Miramonte, pero en especial en la Iglesia de Jesús, sea el lugar a donde ellos se puedan sentir cómodos, donde se puedan sentir acogidos por amor, porque yo creo, sinceramente, que Jesús sí se acercaría a estas personas para poder compartirles del Evangelio. Y que así como una persona que miente necesita el mismo Evangelio que una persona que también tiene este pecado. Y nosotros tenemos que ser esa comunidad que les ayude a ellos con amor. Así como no aceptamos la mentira, así como no aceptamos robar, la corrupción, otras cosas más, tampoco aceptamos la homosexualidad porque es un pecado. Y está bíblicamente fundamentado y lo vamos a hablar ahora. Pero así como te aceptamos a ti, con tus mentiras a veces o con las cosas que a veces haces o que nosotros hacemos mal, así también podemos aceptar a alguien que tiene un pecado y ayudarle en el pecado que está teniendo. Voy a iniciar porque el día de ayer llegaron varias preguntas. Yo he estado trabajando en esta prédica desde la primera semana de junio. Estuve leyendo unos libros, estuve viendo unos videos, estuve leyendo la Biblia claramente, estuve orando porque para mí es un tema delicado. Y me llamó la atención que varias de las preguntas yo ya las contestaba. Esto lo voy a hacer, lo que voy a hacer para que no haya interrupciones, voy a silenciar a todos. Ya después lo voy a volver a quitarle el mute. Se lo espero. Vaya. Voy a leer una de las preguntas porque si está tu pregunta ahí representada, porque hemos recibido algunas, espero que también puedas identificar la respuesta en el transcurso de la enseñanza. La recibimos en Instagram y tuvimos preguntas muy interesantes. Y te animo a que si alguna vez también tú tienes alguna pregunta y es una plataforma donde puedas preguntar, que lo hagas libremente. ¿Vea? Una de las preguntas que tuvimos, alguien preguntó, bueno, la primera pregunta que tuvimos es, ¿las cosas han cambiado o siguen siendo desaprobados por Dios? O sea, la comunidad LGTBI o los homosexuales sí siguen siendo desaprobados por Dios. Otra persona nos preguntó, ¿es malo tener amigos de esa comunidad? Otra nos preguntó, ¿cómo hago entender a una persona que eso no es bueno? Alguien también nos preguntó si puede sanar a alguien con esas condiciones. ¿Cómo se evangeliza a las personas pertenecientes a esa comunidad? Alguien preguntó por qué algunas personas asocian a la imagen de Dios como hombre o mujer y no como entidad divina. Esa pregunta está interesante y vamos a ver si también se puede adaptar a lo que vamos a hablar ahora. Dice, ¿será que algunos jóvenes adoptan una orientación sexual por moda? Probablemente por películas, redes sociales o series que se están viendo. Y teníamos dos preguntas más. Dice, ¿cómo podía hablarle de que eso no está bien en contextos bíblicos? Y también alguien preguntó que sí me gustan ambos géneros, pero aún así creo en Dios y todo está mal.
Entonces espero poder también contestar parte de tus preguntas. Si no la logro responder o si tú quisieras algo más, yo sé que en 40 o 30 minutos más que tenga para hablar, sé que no voy a responder todas las preguntas que tengan, vea, y es bien difícil. Pero si querés, podemos seguir hablando, vea, del tema. Me puedes escribir o podemos seguir hablando. Me puedes buscar en cualquiera de las redes, vea, en Facebook, Instagram, WhatsApp. Y de ahí podemos seguir hablando. Vea. Pero lo que sí, te voy a poner una presentación que yo estuve trabajando para compartirla con usted, para que la puedan ver también. Entonces, como toda serie, vamos a empezar, vea, con el inicio de Netflix, de esta serie. Esta serie, el capítulo de ahora es sobre la homosexualidad. En especial, hoy lo vamos a hablar y necesitamos saber para eso qué definiciones hay. Me fui rápidamente a Google y en Google hay diferentes definiciones y me fui directamente a las que tienen más credibilidad, como la Real Academia Española, y dio esta definición. La Real Academia Española dice que es una inclinación erótica hacia individuos del mismo sexo. ¿Qué quiere decir eso? Si a un hombre, si es un hombre, le gusta un hombre, y si es una mujer, le gusta una mujer. Y hay diferentes tipos, después de todo eso, hay diferentes tipos de identidades que ellos declaran. A partir de ahí, busqué otra definición, y bueno, Google te dice otra definición. Dice, es una atracción sexual que una persona siente hacia otra del mismo sexo. Y otra definición que tenía en Google, que por lo general la saca de definition.com, dice práctica sexual que se da entre personas del mismo sexo. Esas son dos definiciones que son bien generales. Yo quisiera presentarte también la que dice la Biblia. La Biblia lo define, la Biblia lo habla, y ojo, creo que también es importante saberlo, la Biblia habla sobre sexo, la Biblia habla sobre esos temas, y si has leído la Biblia entera, tú te asombrarías la cantidad de veces que habla de sexo, te asombrarías de cómo lo nombra, pero habla sobre un marco bueno y probablemente va a ser interesante que hablemos algún día sobre ese tema también, es probablemente en otra serie de temas de interés, pero Dios ha creado algo bueno que después de Génesis capítulo 3, en el que está la caída del ser humano, que es la primera vez que Adán y Eva pecaron, se comienza a ver ciertos cambios en cómo las personas comienzan a identificar la experiencia humana. Entonces comienza Satanás también a transgiversar o a cambiar las cosas que normalmente Dios había creado para placer, y entonces comienza a crear diferentes maneras en cómo transgiversar y darle vuelta a lo que Dios había creado. Entonces, en Levítico encontramos un pasaje que dice esto exactamente, dice, no practiques la homosexualidad. Al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera mujer, es un pecado detestable. Este es Levítico capítulo 20, si no mal recuerdo. También hay una referencia en Levítico capítulo 8. Y creo que ahí se contesta la primera pregunta que nos hacían, si todavía es algo que Dios aborrece o que Dios ve mal. Creo que la respuesta, sinceramente, sería, la palabra de Dios siempre va a ser la misma. Ha sido la misma por más de 2500 años, y de ahí para toda la vida siempre va a ser lo mismo. Dice la Biblia que su palabra, bueno, que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y los principios bíblicos son diseñados y están hechos por una razón específica. Y vamos a hablar sobre ese punto también. Pero a ese punto podría decirte, si tú preguntaste eso, que sí, incluso a pesar de todas las cosas que veamos ahora, y cómo ahora se puede ver en series, en películas y en otras partes más, eso hasta incluso en videos musicales, pero sí, Dios todavía tiene por seguro que esto no está bien, o sea, que es un pecado. Incluso, mira qué es lo que dice un pasaje, a mí siempre me gusta ese pasaje. Dice este pasaje, Isaías 5:20.
que aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, y que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. O sea, hay personas que ahora le están llamando bueno a cosas que son malas y te tratan de imponer a ti o nos tratan de imponer a nosotros estas cosas que ahora van cambiando para ellos y que dicen, no, eso no está mal, o sea, no puedes discriminar a estas personas o por cómo ellos se identifican, por lo que ellos desean o por lo que les interesa. Pero realmente son pecados que Dios los nombra y los nombra con un propósito. Vamos a ir hablando poco a poco de este, pero a partir de todo esto también me recordé de un pasaje que a mí me gusta mucho también, que creí importante para este momento. Está en Romanos capítulo 1 y te lo voy a leer. Espero que lo puedas leer y si, no sé si estás en el celular, quizá lo veas bien chiquito, pero si tienes tu Biblia de la par, lo puedes también abrir y buscar Romanos capítulo 1 en el versículo 18. Igual te lo voy a ir poniendo acá. Mira lo que dice, te lo voy a leer todo de corrido y ahí lo vamos a ir viendo poco a poco. Dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad de Dios porque Él se le ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Y en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. He dividido esto en como ciertas partes y hay un propósito, para después lo vamos a ir desglosando poco a poco. Pero es importante ese versículo, el versículo 21 es clave, porque es interesante que toda persona, a pesar que diga que no cree en Dios, pero en realidad todos tenemos pruebas en la naturaleza, en nuestra moral y muchas otras pruebas más que Dios sí existe. Pero la gente no lo quiere adorar, la gente no quiere tener a alguien superior a quien rendirle cuentas, o de quien tienen que tener, por ejemplo, a la gente no le gusta recibir o que le digan qué debería de ser o qué debería de pensar y cosas así. Entonces, la idea de Dios para algunos es alguien que les impone hacer las cosas, entonces no quieren que una persona sea así. Entonces no quieren aceptar la autoridad de Dios. Entonces lo que hacen es comenzar a inventar ideas necias sobre Dios y comienzan a hablar cosas malas sobre Dios. Como resultado, dice que la mente les queda en oscuridad y confusión. Afirman ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Este es bien importante y la Biblia en inglés y el original, realmente cuando habla de necios, está hablando literalmente de la palabra tonto. La palabra tonto en su significado es alguien que no tiene sentido común. Entonces, y esto es importante que tú lo sepas, porque cuando vayamos hablando sobre todo este tema en ese rato, vas a ver bastante sobre el sentido común. Dice, afirman ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios, inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos, ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Sigue el pasaje y dice, por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron renta suelta al sexo unas con otras. Ojo con este versículo porque, y ese pasaje, quiero comentarte primero antes que nada, ese pasaje no se trata sobre la homosexualidad. Ese pasaje habla sobre el pecado y habla sobre esa mentalidad del ser humano que ha sido caído, de que ha entrado en pecado, desde Génesis capítulo 3, que ahora, a consecuencia de esto, se comienza a inventar cosas malas acerca de Dios y entonces Dios decide, bueno, ya que no quieren nada conmigo, entonces los dejo a que ellos hagan lo que quieran hacer.
pero van a sufrir las consecuencias de eso que están haciendo. Entonces dice que cuando Dios entonces les dice, bueno, que tomen ellos sus decisiones, si no me quieren reconocer, hagan ustedes lo que quieran, entonces los deja a lo que ellos van a hacer y entonces comienzan a ver ciertas evidencias de ese orgullo de ir en contra de Dios. Uno de esos es y va a hablar de más. Dice, los hombres por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacerse. Y ojo con ese, por eso es que te digo, este pasaje justamente no está hablando solamente de la homosexualidad, habla de todo el pecado en sí, y este pasaje lo resume. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidias, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, chismes. Chismes en el original dice que es un testigo falso o un testigo mentiroso. Es interesante porque está hablando dos veces de personas que cometen engaños o cometen mentiras. O sea, cuando veamos, por ejemplo, en este pasaje que sigue, dice, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Interesante también este pasaje. Dice, no quieren entrar en razón y no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Y el último versículo de Romanos capítulo 1 dice, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también la hagan. ¿Qué quiero hablar con eso ahora? Básicamente esa es la pregunta que queremos responder. Si es realmente mala la homosexualidad. Hay dos posturas a todo esto. Y es una, primero, lo que la sociedad nos está intentando decir a todos. La sociedad, si tú buscas algunos argumentos que ellos hablan sobre que se nace así. Hay gente que cree que así se nace. Vamos a hablar sobre eso, espero que tengamos el tiempo para hacerlo. Hay gente que dice que yo tengo que decidir porque es mi cuerpo, porque es mi ganas de hacer las cosas y yo decido sobre mí mismo. Y hay otro que es una aparente libertad, o sea, yo soy una persona que tengo derecho a ser libre y que tengo derecho a expresarme libremente, entonces yo puedo hacerlo como yo quiera. Y está la iglesia, que es la contraparte, que hablamos sobre un diseño original, hablamos sobre alguien que es el diseñador, que es Dios, y que ha hecho un diseño y que Él sabe cómo hizo las cosas. Hablamos que Dios decide cómo hacer las cosas, porque como es el diseñador, Él sabe cómo deberían de hacer las cosas bien. Entonces Él dice cómo deberían de ser las cosas. Y creemos que hay una verdadera libertad para todo eso. A partir de ese, y ese es casi el bosquejo de lo que vamos a hablar, todavía hace falta, y creo que esa es la introducción más larga que he hecho en toda mi vida. Pero esos tres puntos son los que vamos a hablar ahora. El primer punto es súper importante. El diseño original en contra de lo que la sociedad dice de se nace así. Yo creo que estamos siendo bombardeados cada vez más con eso. Tú vas a ver en varias series, en varias películas, cada vez más de ese tema. Es más, estábamos investigando y eso ya lo había visto varios años antes cuando comenzamos a hablar de esto, una vez cuando estaba en Josía. Pero si tú ves, por ejemplo, la mayoría de series, si tú tenés la oportunidad de ver Netflix y tenés la oportunidad de ver las series, siempre va a haber ciertos personajes con ciertas características. Estamos investigando para poder hacer eso y hay una ley que se les ha impuesto en los Estados Unidos a todo el mundo de todo lo que tiene que ver con reproducción multimedia, como películas, series y todo lo demás, en que se les exige que en cada película que se haga y que en cada serie que se haga, tiene que haber multitud o inclusión de cultura. ¿Qué quiere decir eso? Obligan a que hayan 7 tipos de caracteres, de personajes, en los que tiene que estar
Por ejemplo, un negro, eh, normalmente conocido y la gente siempre lo ve, que es el primero que se muere, pero es poco a poco que lo fueron incluyendo, ahora ya no es necesariamente eso. Tiene que haber un blanco, tiene que haber alguien con características asiáticas, tiene que haber un caucásico se llama, pero es alguien como que fuera latino, entonces tú vas a ver por lo general gente latina ahora en las películas, en las series, porque es por ley que los tienen que incluir. Tenés que ver a gente homosexual, tenés que ver a alguien que apoye el feminismo, lo puedes ver en diferentes partes en diferentes series, y hay una que se me ha olvidado, y tiene que haber alguien que sea transexual. Ese es un poco más difícil porque es una minoría muy chiquita, entonces ha sido difícil incluirlos en algunas, pero ya hay series que los están incluyendo. Entonces, si te das cuenta, y por ejemplo, si tú has visto otras razones por qué, ahí están todos, o sea, todos están identificados, y otras series que hay también ahora, están todos identificados ahí, porque es una agenda para hacer que las personas vean normal cada una de estas cosas. O sea, el hecho que haya un gay, que haya un feminista y que haya un transexual, también en todas las series. Así que vamos a hablar sobre el diseño original para poder comenzar ya en sí en esto. Pero para que lo tengas en mente, que hay una agenda que lo que te quiere hacer ver es que estas cosas son normales, pero no es así. Mira qué es lo que dice este pasaje. Ya tenés un buen rato de hacerlo bien y quizás ya lo leíste. Génesis capítulo 1:27 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Primer punto importante. Dios crea al ser humano y pone su imagen en el ser humano. Su imagen no está hablando de características o rasgos físicos. No está hablando de la cara, no está hablando del pelo, no está hablando del cuerpo. Lo que está hablando son características en cómo expresarse, los sentimientos, el poder decidir, el amor, el enojo y varios de los sentimientos que Dios los tiene y los podemos ver reflejados en la Biblia. Nosotros los tenemos porque Dios los transmitió a nosotros. A partir de eso, Dios dice que crea nada más y nada menos que un hombre y una mujer. Todo esto ahora la ciencia lo puede ver, ya después con tantos años de investigación. Cuando tú naces o cuando tú sos concebido, antes de que nazcas y todo, estás en la pancita de tu mamá está embarazada, nosotros tenemos cromosomas adentro y si tú ya pasaste sexto grado o quinto más o menos, sabrás que, por ejemplo, si sos niña, tus cromosomas son XX, y si sos niño, tus cromosomas son XY. Entonces, todos somos XX, una mujer, o somos XY, un hombre. Ese es el diseño original. Pero ¿qué dicen ellos? Vamos a ver. No le hagan caso a todo lo que sale ayer, yo se lo voy a poner para que no pase. Era como la plantilla que estaba al fondo para la presentación. Pero dice, por ejemplo, esas personas están en contra del cromosoma, de esa situación de que de verdad solo hay dos sexos, y ellos dicen que no existe eso. Te voy a contar algo que yo investigué y estaba viendo, y tú lo puedes ver, si buscas homosexualidad en Wikipedia, es lo primero que te va a salir. En Wikipedia dice que hay un experimento que hizo alguien como en 1960 y algo, que dice, y a mí me llamó la atención porque cuando lo iba leyendo fue como, que yuca, vea. Entonces tú lo vas leyendo y dice, se ha comprobado, dicen ellos, y escucha bien, pero si te digo, escucha bien, no te distraigas en otras cosas ahorita, no estés viendo algo más, pero escucha bien. Ellos dicen que encontraron un experimento científico y te lo menciono de esa manera. En un experimento científico se dieron cuenta que en el embarazo tú te vas desarrollando y que hay seres en los cuales se quedan, por ejemplo, si era mujer, desarrollan el cuerpo de mujer, y hay seres que eran mujer, pero desarrollan cuerpo de hombre, o cuerpo de macho. Al revés también, que hay hombres, o sea, que se están desarrollando como hombres, pero que el cerebro se desarrolla como mujer. Y así nacieron. Entonces, yo cuando lo leí dije, y eso lo comprobaron científicamente. Hasta que llega al final, y la última línea dice
eso solamente se hizo con experimentos en animales. Yo, interesante, o sea, no es algo ni siquiera comprobado en personas, es algo comprobado en animales. Para ellos, incluso ya después de eso, estaba escuchando ciertas conferencias y en efecto lo que pasó fue que alguien en teoría lo comprobó, pero años después otros dos científicos, el método científico, si tú alguna vez lo has visto, por ejemplo, es tú intentas decir algo y tú decís, por ejemplo, si yo agarro un fósforo y lo intento encender, enciende. Pero alguien más que no sea vos, que vos descubriste eso, tiene que comprobar que sea así. Entonces vinieron otros dos científicos para comprobar eso y trataron de hacer el mismo experimento, pero esos dos no les funcionó, como al primero. Entonces quiere decir que era mentira, o sea, nadie lo pudo comprobar que sea cierto. Entonces viene y pasan a otra excusa, que siempre se agarra referente a eso, que algunos dicen que se nace así. Y te dicen, mira, pero hay personas que son intersexuales, o sea, gente que nace y que nace con los dos sexos. Esto conlleva el hecho de que, y es una gran duda, porque las personas dicen, ¿y cómo es así? O sea, no logran desarrollar o desarrollan los dos aparatos sexuales y tienen pene y tienen vagina. ¿Cómo se hace con esas personas? El primer punto es que son una pequeña minoría, o sea, no llega ni siquiera al 1 o 2% de la población mundial que nace así. Y el segundo punto es que aún así, siempre se puede ver en los cromosomas cuál es su identidad biológica real, o sea, su sexo real. A partir de eso, biológicamente, o la biología siempre sobresale en el tiempo. Y se ha diseñado, o se ha desafiado el diseño de Dios y la sabiduría del que lo hizo todo. Porque creen que pueden contradecir a Dios y que pueden decir, no, sí se nace así, o sí incluso hay genes que traen la homosexualidad, pero no es así. Hubo otro experimento este experimento se llama el genoma humano, no sé si alguna vez has escuchado sobre el ADN, y alguien dijo que en uno de los cromosomas del ADN, ahí había uno que tenía tendencias a homosexualidad. De ahí otros dos, otra vez, dijeron no es así, o sea, lo comprobaron, dijeron, no, se equivocó, o sea, es más, ese cromosoma lo desarrollan incluso más las personas que son heterosexuales. Entonces, a partir de ahí, lo primero que podemos ver es, hay una agenda que está intentando hacer ver como que esto fuera algo normal. Intentando normalizar eso, están diciendo, es que se nace así, o sea, es normal que esas cosas pasen, pero no es así, o sea, cuando lo ven en el sexo real de la persona, biológicamente, cuando la persona es concebida y nace todo, ya tiene su sexo. Te voy a dar unos datos que encontré. Hay personas que son transgénero, que nacieron siendo hombres, por ejemplo, pero decidieron cambiarse de género. O nacieron mujeres y decidieron cambiarse de género. Entonces, se inyectan hormonas o hacen diferentes procesos para cambiarse. Se hizo una encuesta a más de 5,000 personas que son transgénero. Se dieron cuenta que el 51% de las personas transgénero declaran intentos de suicidio. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que una persona que cambia de género, a pesar que su identidad, que él diga que tiene una identidad que no era con la que nació y que se siente bien siendo esa identidad, podemos ver que no es cierto. O sea, no hay una felicidad o una satisfacción, un placer por haberse cambiado eso. Mientras que el nivel de la población heterosexual es de 4,6. O sea, 10 veces más probabilidades hay de que un transgénero se suicide a que un heterosexual se suicide. Hay otro caso, este caso creo que igual por el tiempo, porque son las 8:15, no lo vamos a ver, pero es muy interesante y sería bueno que lo leyeras. Es el caso de John Money y los gemelos Reimer. Y es este caso que para mí me encantó. Este caso llegó a un juzgado. Viene y dijo una chica, no sé si sabes quién es Salvador Dalí, pero si viste La Casa de Papel y viste cómo estaban vestidos o la careta que tenían, eso era algo que hizo Salvador Dalí. Entonces vino alguien, una chica, y dijo, yo soy hija de Salvador Dalí y necesito o merezco también parte de lo que él hizo, porque soy hija de Salvador Dalí.
llega al juzgado demandando y que necesita y exige eso porque ella dice ser hija de Salvador Dalí. Hacen todo el proceso, cuando llegan los resultados biológicos de ADN, se dan cuenta que era mentira, que no era hija de Salvador Dalí y que el 99.99% de probabilidad de que no fuera hija de Salvador Dalí. Lo interesante es que cuando a esas personas les conviene, se puede hablar sobre biología. Pero este caso está totalmente comprobado entonces de que la biología sí determina ciertas, o sea, sí determina todo lo que tiene que ver con nuestro sexo y todo lo que tiene que ver. O sea, sí puede determinar también el caso, si es hija o hijo de una persona o no, entonces también determina el sexo. La humanidad está jugando o está intentando jugar a ser Dios con eso, pero tiene consecuencias catastróficas. Tiene consecuencias catastróficas a todo nivel. O sea, estamos dañando a una cantidad de personas al hacer creer que eso es normal, cuando Dios desde el principio había diseñado ya algo bueno. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 habla sobre que eso era muy bueno, y en el marco que Dios lo determina lo hace bueno. Vamos a hablar sobre la segunda parte. Bueno, te doy ese ejemplo antes. No sé si has escuchado, me imagino que algunas de las chicas sí, no sé si han escuchado de Dolce & Gabbana. Es una marca súper famosa de carteras, y no sé si de ropa, la verdad, porque no sé mucho, o no sé de perfumes también, pero son una pareja homosexuales que crearon esta marca, se hicieron súper famosos, son millonarios, y ellos dicen y defienden la familia natural y rechazan la adopción homosexual, porque hablan y dicen que es normal y es natural que un niño pueda tener un papá y una mamá, que eso es lo normal. Eso es interesante porque ellos mismos saben qué es lo correcto hacer. Y eso recuerda que era lo que hablaba Romanos capítulo 1. Ellos saben y conocen cuál es la verdad, pero no la quieren aceptar. Entonces hay algo que está mal ahí. Está este otro argumento, y tú lo vas a escuchar en muchas otras ramas y en muchas otras cosas que están intentando defender cosas. El hecho de que yo decido en mi cuerpo, en mi forma de ver las cosas, en mi sentimiento, en mi deseo, entonces yo decido. Sin embargo, nosotros sabemos que Dios, al ser el diseñador, al ser Él quien hizo las cosas, Él decide realmente. Mira que es lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 21, que lo detallaba un poco al inicio. Dice, es cierto, dice, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. O sea, el ser humano quiere satisfacer ciertas necesidades, quiere satisfacer ciertos deseos y cree que está haciendo las cosas bien. La Biblia es clara con eso. Proverbios dice que hay caminos que al hombre le parece bien, pero le lleva a la muerte. Exactamente eso es lo que ha pasado. El ser humano ahora está tan interesado en cumplir deseos, en cumplir intereses de las personas, que se han olvidado que es Dios realmente quien ha hecho las cosas mejor para nosotros. ¿Qué te quiero llevar con eso? Vamos a volver aquí. Ellos hablan sobre dos cosas en específico. La primera, elección. Yo puedo decidir lo que quiero sin dependencia a algo más o rendir cuentas. La segunda, deseos. Yo velo por mis propios deseos e intereses y si a mí me parece bien, es bueno. Eso es importante porque se ha inculcado el relativismo. ¿Qué relativismo? Es, si para mí es una verdad, para mí está bien. No me trates de imponer tu verdad, porque tu verdad es tu verdad y para ti eso es verdad. Pero para mí puede ser que no sea verdad eso. Y está bien para mí. Y si es para vos está bien eso, está bien. Entonces se ha intentado hacer relativo todas las cosas. Y a partir de eso tenemos consecuencias graves. Porque entonces la verdad absoluta, o sea, esto es verdad en cualquier lugar del mundo, eso se ha perdido. Y ahora, por ejemplo, pasándolo a esto de la homosexualidad y de todo ese punto que podemos hablar incluso del pecado, porque vamos a hablar sobre más cosas incluso sobre la homosexualidad en este punto, es que cuando tú quitas las verdades absolutas que Dios ha dado en su palabra,
entonces cuando quitas el marco de Dios, se hace y se genera un desorden increíble. Parte de esto es, por ejemplo, ellos dicen, yo puedo elegir, o sea, si yo me siento mujer, yo me puedo llamar y yo puedo decir que me llamo de una manera de mujer, yo puedo entrar a un baño de mujer, yo puedo hacer cosas de mujer y puedo hacer un montón de cosas que tienen que ver con eso. Porque es mi elección. Por ejemplo, un día yo te puedo hablar como Mauricio, pero el día siguiente yo te puedo hablar con un nombre de mujer, ¿ve? Y me puedo vestir como mujer, hacer muecas como mujer, o moverme como mujer, o vestirme como mujer, o cualquier otra cosa, cuando no es lo correcto. Esto conduce a una rebeldía ciega, que no aceptan a Dios y se rebelan contra la idea de Dios y todo lo que representa. Y lo podemos ver también. Voy a dar unos ejemplos sobre esto. Cuando las personas creen que pueden decidir las cosas, entonces se conduce a una rebeldía que lleva a las cosas a hacer las cosas mal. Te voy a poner el ejemplo de Canadá, como ya lo puedes ver ahí. Canadá fue de los primeros países en el mundo en aceptar todo lo que tiene que ver con la homosexualidad. Si tú decís que tu deseo es lo más importante incluso que lo que Dios ya estableció, cualquier cosa está bien. Así de fácil. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo deseo tener, o sea, si yo, por ejemplo, digo, yo soy homosexual y yo deseo tener sexo con hombres, entonces, para ellos dice, es tu deseo y está bien, cuando está mal. Porque cuando digo que es algo depende de mis deseos, entonces yo podría decir, bueno, entonces si yo deseo tener sexo con animales también está bien, porque entonces cualquier cosa está permitida. A esa misma lógica llega Canadá y en 2017 aprueba la zoofilia. ¿Qué es la zoofilia? Es seres humanos teniendo sexo con animales. O sea, algo totalmente descarriado, algo que no es normal, algo que no es natural, algo que Dios no lo diseñó así. Dios en ningún momento aprobó eso. En Levítico está incluso todo detallado. Y eso son principios que están para toda la eternidad, para toda la vida. No es normal y trae consecuencias graves. Y han habido consecuencias a partir de eso. Canadá hace esto. Ahora, te voy a poner el otro ejemplo. Canadá 2018. Escucha esto. Canadá ha preaprobado a las personas que se creen transedad. Como no solamente vamos a hablar sobre el pecado, como la homosexualidad, porque el hecho de decir que la homosexualidad es válido, tú podrías decir entonces que cualquier cosa que tú desees están válidas. Entonces hay personas que ahora se declaran que son transedad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo soy Mauricio Paz, yo tengo 28 años, pero a mí ahora yo me puedo sentir ahora como un niño de 6 años. Entonces yo, para Canadá, como no te pueden discriminar por lo que vos sentís y lo que vos deseas, entonces ahora vos, que sos de 28 años y te crees un niño ahora de 6 años, tú tenés toda la potestad de exigir que te pueden inscribir en un colegio con niños también de 6 años y estar ahí con ellos sin ningún problema, porque vos te crees un niño de 6 años. Incluso hay personas que ahora se creen incluso transespecie. Se creen que son perros, se creen que son gatos, se creen que son un animal, porque ellos se sienten animal y creen que son animales atrapados en cuerpos de seres humanos. Pero para mí eso me llama la atención, porque se abre la puerta a un montón de cosas que están totalmente mal. O sea, cuando tú decís que esto sobre la homosexualidad, o sea, y aceptar tus deseos, intereses, está bien, también puedo aceptar que alguien que tenga 80 años, que está deseoso por ir a un colegio de 8 años, de niños o a un grado de niños de 8 años, está bien. Y eso tiene consecuencias. No consecuencias por la educación, sino por las consecuencias de personas que también pueden llegar a tener perversiones y poder entrar fácilmente a estos ámbitos. ¿Qué quiere decir eso también? Eso nos lleva al siguiente punto. Hay movimientos que están buscando la legalización de matrimonio entre adultos y niños a nivel mundial. ¿Qué quiere decir esto? Pues sí, como yo deseo, como mis deseos están bien, mis intereses están bien, yo puedo tener 80 años, 60 años, 50 años, 40 años, y si me gusta una persona y yo deseo estar con una persona de 10, 11, 12, 13 años, no está mal. O sea, es amor, es totalmente válido. Y yo tengo que validar tus deseos, tengo que validar tus intereses. Entonces, está bien.
si tú te sentís así y sentís que de verdad te gusta y que lo deseas, no hay problema. Entonces, incluso Canadá, Suecia, Alemania están viendo cómo aprobar incluso estas. En otras latitudes del mundo, como Medio Oriente, eso ha sido normal en algunas ocasiones o en algunos países. Pero esto se quiere incentivar incluso. Por ejemplo, tú que tienes entre 13 a 17 años, sería totalmente normal que una persona de 60 años, si le gustas, te pueda fácilmente tener acceso a decir, bueno, vos me gustás, nos podríamos casar, cuando sabríamos que eso está totalmente mal. Y con esto te quiero llevar a este caso. ¿Qué pasaría? No sé si sabes qué es una persona anoréxica, pero es una persona anoréxica, es una persona que está sumamente delgada, 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 pero es una enfermedad que está tan delgado, pero él piensa, o esta persona piensa, que está gorda, que está súper gorda. ¿Qué pasaría si esta persona anoréxica, que es delgada, pero que piensa que está súper gorda, porque se siente que está gorda, y dice, una persona anoréxica piensa y se siente como una persona que está con sobrepeso, sería lógico hacerle una liposucción? ¿Qué quiere decir eso? O sea, si viene la persona anoréxica y llega al médico y le dice, mire, yo quiero una liposucción, o sea, quiero que me saquen grasa porque yo me considero que soy muy gorda. ¿Sería lógico decirle sí o no? O sea, hay ciertas cosas que no podríamos decir que realmente tienen validez, como esto. Es lo mismo exactamente. O sea, no podemos determinar las cosas por lo que las personas piensan o desean, sino que debemos determinar las cosas por lo que Dios ya decidió. Dice otro caso, el deseo de alguien por matar a otra persona por odio. O sea, hay alguien que desea eso y como podemos validar todos los deseos e intereses de las personas y están bien, sería lógico entonces dejarle matar a las demás personas. Y este caso te da dos perspectivas. Primer caso, la persona anoréxica no le está haciendo daño a nadie, en teoría, pero se hace daño a esa misma persona. Y la otra persona sí le está haciendo daño a otras personas. Entonces, hay personas que dicen, no, pero ser homosexual no te trae ningún daño. O si aprueban incluso el matrimonio homosexual, no te están obligando a casarte con esas personas. O casarte así, vea, solo porque lo están aprobando. Pero es que hay un daño que se están haciendo, aunque ellos no sepan que se están haciendo el daño. Pero hay un daño que está pasando ahí. ¿Cuál va a ser nuestro deber? Poco a poco vamos entrando a eso. Y mi interés es que ahorita, por lo menos con estas dos cosas, tú puedas ver, identificar qué cosas a ellos hay que ayudarles. Y son por lo menos algunos argumentos que en todos esos movimientos ellos buscan para poder hacértelo ver normal. El último argumento, antes de ver esto, por ejemplo, en la humanidad, busca satisfacerse y quitarse la responsabilidad de aceptar de lo que Dios ya decidió. O sea, ellos no quieren aceptar a Dios, entonces se tratan de desentender de todo esto. De ahí está la aparente libertad contra la libertad verdadera. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. A unas mujeres se rebelaron contra la forma sexual natural de tener relaciones sexuales. En cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Y hay una aparente libertad. Aparente libertad porque se cree que entonces ellos pueden hacer lo que quieran. Pero solo hay una verdadera libertad y lo vamos a ver. Aquí se me fue esta parte y perdón que ahí creo que no lo logré pegar lo que necesitaba. Pero cuando ellos creen o aparentan tener una verdadera libertad al hecho de poder decidir lo que ellos quieran hacer, en realidad lo que están haciendo es caer en una esclavitud, como cualquier otro pecado. Porque tú cuando mentís, te estás volviendo esclavo de tu propia mentira. Te estás volviendo esclavo incluso de Satanás, que es el padre de la mentira. Cuando tú mentís, decidís vivir esclavizado de una mentira que tenés que sostener porque te va a hacer daño si decís la verdad para ti. Y así con otros pecados más, pero te pongo la mentira porque es algo que a veces hemos visto incluso bueno, porque hay personas que dicen, no, eso es una mentira buena, una mentira blanca, una mentira piadosa, pues alguien mentir para salirme de algunas cosas. Cuando te lleva a esclavitud, todo pecado te lleva a esclavitud. Y entonces, esa esclavitud es en búsqueda, o el ser humano en búsqueda de la libertad, el ser humano ha encontrado su mayor esclavitud. Y sigue siendo el pecado.
para eso. Y yo sé que ahorita ya me pasé un poquito del tiempo que estaba, pero quiero llevarte al punto importante. Hay preguntas que nos hicieron respecto a este punto. Por ejemplo, ¿puedo tener amigos así? ¿Cómo le puedo compartir a esas personas? ¿Cómo puedo demostrarle, cómo demostrarle bíblicamente todo eso? Creo que ha quedado más que obvio. Pero es importantísimo que esas personas se sientan amadas, así como tú te puedes sentir amado por algún pecado que tú tenés. Es importantísimo que les hablemos, porque así como un homosexual necesita de Dios, así un heterosexual también necesita de Dios para ser salvo. Los dos necesitamos igual. Él me salvó a mí, así como Él puede salvar a esa persona. Con los dos va a trabajar diferentes pecados. Con los dos va a trabajar, y Jesús ya murió por estos pecados. Y eso es importante. Jesús ya lo hizo. Jesús ya murió, pero necesitamos ser transformados por Jesús. Mira qué es lo que dice este pasaje. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9, 10 y 11 dicen esto. Está hablando de una iglesia que hay muchos pecados. Y dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. O sea, como veíamos en algún momento, esa gente se engaña a sí misma pensando que tiene libertad, pensando que ellos deciden o pensando que las cosas son así normales. Dice, los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Y es clave, es importante esa lista que acaba de dar, porque incluso hay cosas de ahí que a veces se ven de menos, cuando en realidad son cosas muy graves. Por ejemplo, hay personas que creen que insultar está bien. Hay personas que creen que decir malas palabras está bien y que no hay problema, cuando realmente un insulto es algo muy grave también. Y agarra en esta misma lista estas cosas. Ninguno de esos heredará el reino de los cielos. Pero el versículo 11 lleva la clave de todo lo que hemos hablado ahora. El versículo dice que algunos de ustedes, le está diciendo Pablo a esta iglesia, algunos de ustedes antes eran así. O sea, antes había gente en esa iglesia que era homosexual, había gente que era de diferentes tipos de gustos, o que eran ladrones, o que insultaban, que eran borrachos, que eran avaros. Pero todos fueron limpiados, fueron hechos santos y fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. ¿Qué va a ser lo importante con estas personas? Para todos, es que ellos sepan que para todos hay oportunidad de salvación y regeneración, y solo en Jesús podemos ser transformados. Solo en Jesús podemos ser transformados. Pero para todos, absolutamente para todos, hay oportunidad de salvación y regeneración. Y para tu amigo que tiene problemas de mentira, que tiene problemas de malas palabras, que tiene problemas sexuales también, es importante hablarle. Pero también para tu amigo que podría ser homosexual, es importante hablarle. Nosotros como comunidad cristiana, como seguidores de Jesús, así como Jesús llegó en un momento a hablar con prostitutas y fue mal visto y fue criticado por hablar con prostitutas, por hablar con gente que robaba, pero Jesús lo llevó al evangelio, así nosotros también tendríamos que quitarnos a veces el miedo de hablarles o el miedo de algo, porque muchas veces a nosotros nos critican de que somos los homofóbicos, cuando deberíamos de ser los que menos son tildados de esa manera. Son los que más deberíamos de estar hablando. Acabo de darte una exposición de lo malo que es estar en este pecado, así como te di la misma exposición de cómo tener amistades peligrosas. Te di con pasajes bíblicos, te di con evidencias de cómo está mal tener amistades peligrosas. Y así también este pecado está mal, y te lleva a consecuencias. Pero el problema es que ahora mundialmente se quiere normalizar este pecado. Como que quisiéramos normalizar que la gente robe. Y en otros lugares es normal que la gente robe, pero eso no es normal. Pero para todos, para homosexuales, para heterosexuales, siempre hay oportunidad de salvación. Entonces va a ser importante como tú le demuestres amor a esa persona y cómo lo lleves a Jesús. Que tú le puedas hablar con amor, que le puedas hablar con respeto, que no le hagas burlas, que no le molestes, que no pongas memes en contra de ellos. En el sentido de memes en contra de ellos como burlas hacia ellos. He visto memes de algunos
que se burlan de esa gente. ¿Cómo creen que van a llegar a Jesús esas personas si ven que vos te burlas de ellos? Y Jesús va a ser lo más importante, porque Jesús lo hubiera amado, yo creo que Jesús lo hubiera abrazado, Jesús hubiera estado ahí con ellos. Y nosotros poniendo memes, criticándole o diciendo cosas en tono burlesco a ellos. ¿Cómo alguien se va a acercar así? ¿Y cómo alguien va a ver a Jesús por medio de nosotros si nosotros somos los primeros en estar burlándonos de ellos? No es posible. Lo que deberíamos de hacer nosotros es ser una comunidad en que alguien se pueda sentir bien, así como tú te puedes sentir bien y llegar a Preju, por ejemplo, y ayudarte a ser transformado en Jesús y que vayas desarrollando el carácter de Jesús cada vez más. Y esa es la idea. Con esa misma manera tú puedes llegar a donde cualquier persona y tratar de hablar con ellos. Entonces, te quiero animar a eso para ir cerrando. Déjame orar para ir terminando. Señor, te doy las gracias por este día, te doy las gracias por todas las cosas que tú nos enseñas, Señor. Pero también te quiero pedir porque seamos sabios, que porque podemos llegar también a personas que necesitan escuchar de ti. Yo necesito escuchar cada día más de ti. Yo necesito saber más de ti cada día. Yo necesito cambiar cosas todavía en mi vida. Pero ayúdame también, Señor, a compartir el Evangelio a otras personas. Y si hay alguien que está teniendo ese problema, ayúdame también a poder ser alguien útil, a que pueda ser transformado también. Ayúdame, Señor, porque a veces cuesta y a veces tenemos ciertas cosas que nos dificultan. Ver que también al otro lado hay una persona que necesita de ti, a veces es difícil. Pero ayúdame a poder hablar con mi vida y con mi boca sobre ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a una alabanza. Permítanme.